En el bloque del comienzo de Poder Pensar hablamos con el senador Daniel Martínez del Frente Amplio sobre lo que ha sido el debate que se ha dado en el Parlamento sobre la liquidación de Pluna y ese proyecto para acelerar el proceso que ha presentado el oficialismo y que ha tenido duras críticas desde la oposición. El senador Martínez decía, entre otras cosas, que le llamaba la atención la dureza o la rudeza con que la oposición había planteado el tema y había llevado el debate en el Cámara de Diputados y también en el Senado cuando esto se debatió y se votó. Estamos recibiendo al senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, para ver justamente cuál es la posición del Partido Colorado sobre este tema y qué opinan de esto que está diciendo el gobierno. Bueno, lo importante era salvar de alguna forma la situación de Pluna, salir lo mejor parado que se pudiera y que no se esperaba por parte del Frente Amplio una crítica tan fuerte y ataques tan directos de la oposición. ¿Cómo han tomado ustedes el tema? ¿Cómo lo ven? Yo no creo que haya sido rudo. El debate fue intenso, fue fuerte, por lo menos en el Senado, pero creo que nunca se bajó el nivel ni se faltó el respeto. También a veces me da gracia, es como que Montero Castillo se queje de juego un poco duro, ¿no? Los campeones digamos, hoy leí alguna declaración en que se quejaban algo así como que fueron acosados por la oposición. Digo, los campeones en todo caso del acosamiento cuando estaban en la oposición, el Frente Amplio, y de solicitar estas investigadoras, que se votaron todas, siempre se votaron las investigadoras, porque siempre entendimos cuando estábamos en el gobierno, y yo creí que ahora iba a ocurrir lo mismo con el gobierno del Frente Amplio, de que si no tenemos nada para esconder, qué mejor que transparentarlo, que ser cristalino, que votar las investigadoras y que se investigue hasta el fondo. Pero bueno, yo creo que no fue duro, que fue respetuoso, que tuvo la intensidad y la profundidad que este tema, que es delicado, es grave, es gravísimo, que significó todo el mal negocio que se hizo con la creación de Pluna S.A. a partir del año 2007 y su culminación con el quiebre, el cierre de un ícono para los uruguayos como es Pluna, la pérdida de 900 puestos de trabajo, la pérdida millonaria que la vamos a pagar todos los uruguayos, la pérdida de tanta gente que ha comprado pasajes, de pequeños ahorristas, la liquidación de algunas empresas, pequeñas empresas de servicio. Es un tema grave, es un tema profundo, merecía investigarlo para que todos esos puntos que están oscuros se aclaren. Martínez decía, las pérdidas que dio Barrick fueron hablaba de 159 millones de dólares o algo así, y además de un vaciamiento de la propia Pluna por parte de Barrick, donde prácticamente quedaba volando un avión, decía él, cuando se cerró lo que fue aquella gestión. Y que de eso también hay que investigar, hay que hablar, y cosa que no quiso hacer la oposición. No, al contrario, ¿cómo que no quiso? Si dijo eso, mintió. Realmente mintió directamente. Justamente nosotros le dijimos que estábamos dispuestos a investigar todo lo que haya que investigar. Siempre le dijimos, si iban a proponer que la investigadora se formara en base a investigar ambos periodos, el periodo de Pluna Barrick y el periodo de Pluna con Lidgate, ahí estábamos dispuestos a votarlo. Es más, cuando se negaron y votaron en contra de la formación de la investigadora, porque insistían con que igual querían investigar, pero que lo hiciera la justicia, pasando los antecedentes, entregándole las actas y todo esto a la justicia, nosotros doblamos la apuesta y dijimos, muy bien, hagamos la denuncia penal, y también estábamos dispuestos a hacerlo sobre el periodo que quisiera. Así que no es verdad, nosotros queremos investigar, adelantamos. No fue la misma cosa, no es el mismo negocio y no tuvo las mismas consecuencias el negocio con Barrick que el negocio con Lidgate. Para empezar, cuando se adjudicó a Barrick aquella sociedad, primero no fue el 75%, fue el 49%. Hubo una licitación. El Tribunal de Cuentas, en su participación, hizo una resolución diciendo que no tenía objeciones, o sea, claramente todo el proceso estaba de acuerdo a lo que la ley y el proceso jurídico uruguayo dictamina.
Y además, vaya diferencia entre las empresas. Varig era la quinta o sexta empresa del mundo en aquel momento. Era una empresa aérea, era una potencia. Le terminó haciendo mucho daño a Pluna igual. Después terminó fundida. Nadie se podía imaginar que Pluna se iba a fundir. Ahora, el vaciamiento, bueno, habría que estudiarlo porque dejó sin aviones, pero cuando tomó Varig Pluna tampoco tenía aviones. No tenía cuando la tomó, no tenía cuando la dejó. Si se revisan los balances de esos años, fueron igual los mejores balances, porque Pluna ya traía pasivos de antes. Entonces, en lo que tiene que ver con la gestión, no hay puntos de comparación, dieron ganancias en los años que hubo. Martínez decía, no tenía sentido una investigadora cuando no se permite o no se obliga, en este caso a los privados, a lo que podrían ser los representantes del Leadgate, a ir al Parlamento a brindar su testimonio, que en la justicia sí tienen que hacerlo. Pero es que, a ver, se sigue insistiendo con algo que debatimos horas, en que esto es mejor que esto. Y nosotros decimos, no, vamos a las dos cosas, porque la justicia investiga con un sentido para determinar si hubo delito, y el Parlamento va más allá, investiga para ver responsabilidades de otro tipo, responsabilidades administrativas y responsabilidades políticas, que resulta que ahora ya hay confesiones de ¿Está bien o está mal que Astori y el expresidente Vázquez digan cometimos errores? Porque hay quienes dicen, bueno, se lo cobran igual. Muy pocas veces un político sale a decir cometimos errores, igual quienes están en la vereda enfrente se lo cobran como algo malo, digamos. Lo que pasa es que eso fue una jugada estudiada también, de impacto publicitario, que yo invito a que se lea detenidamente lo que es la carta del vicepresidente Astori. Es una carta pública que hace Astori hace pocas horas sobre el tema Pluna. Exactamente, hace una carta pública reconociendo su responsabilidad y diciendo me equivoqué. Es cierto, y eso es valioso. Pero realmente no dice qué ocurrió, qué responsabilidades, sino que al revés, en vez de hacer un mea culpa, enseguida trata de decir sí, pero. Pido perdón, reconozco que me equivoqué, asumo responsabilidad, pero esto pasó con las mejores intenciones y además ya apela a la herencia maldita de cómo venía, porque claramente la estrategia es ver si ampliamos el enchastre para diluir las responsabilidades. Y nosotros decimos, muy bien, vamos a investigar todo. Todo, hay que investigar, vamos a investigar. Claro, nos llama la atención de que si habían dudas sobre el negocio Pluna Varig, ¿por qué recién ahora se dice vamos a investigar o vamos a denunciarlo? ¿Por qué no se hizo eso al principio? Una comisión Yo decía que inició diferente. Varig con la mejor empresa, el negocio con Varig con la mejor empresa de Latinoamérica, una de las mejores del mundo en aquel momento. Con todo, porque el propio contrato decía que se firmaba siempre y cuando condicionado a la intervención del Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas no tuvo observaciones. Fue un proceso transparente, cristalino y de acuerdo a la ley. Con Leadgate fue diferente. Fue una adjudicación directa, primero a un broker que cobró casi $1 millón, después eligiendo una empresa que no era una empresa aérea, que no tenía experiencia claramente, que se comprometió con un plan de negocios que no cumplió y observado por el Tribunal de Cuentas 2 veces, en julio del 2007 y en noviembre del 2007, con 29 páginas de observaciones a algo que estaba viciado absolutamente de legalidad. Entonces, se inician diferente. Uno era una empresa aérea de gran calidad, que después se fundió, y la otra, unos sátrapas, como ya ha quedado claramente demostrado. Mira, ¿cómo sigue para la oposición toda esta historia de Pluna? Pluna como empresa, como aerolínea, con los trabajadores que han quedado sin su empleo, esta liquidación que se viene, ¿cómo lo ven? Muy bien, porque ese es el punto. Nosotros queremos investigar para atrás para ver las responsabilidades, pero nos preocupa, y ahora particularmente, porque ya este capítulo se cerró, las mayorías absolutas de manos enyesadas nos pasaron por arriba en el Parlamento, no va a poder investigarse, la Auditoría Interna de la Nación acaba de decretar que todos los aspectos de esta investigación y de este tema no pueden publicarse. No sé en qué democracia estamos, cuidado con esas cosas, porque la Auditoría Interna de la Nación es una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, Poder Ejecutivo.
Y por otro lado nos preocupa el futuro. ¿Qué va a ocurrir? Que es su pregunta. ¿Qué va a ocurrir con el remate? ¿Se van a comprar o no esos aviones? Porque nada asegura que después del remate no venga alguien, los compre los aviones y se los lleve para Asia. ¿Está bien que el Estado se abra de toda historia que tenga que ver con esto de la aviación de bandera uruguaya? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, está bien, Pluna Sociedad Anónima era una empresa privada, de derecho privado, entró en concordato, hay una ley que la rige, ya la violaron, porque la ley que dicen tan inocentemente, o parece presentada tan inocentemente como que solamente acelera los plazos del concurso, en realidad lo que hace es modificar artículos de la ley de concurso y perjudicar a los trabajadores porque poniendo, digamos, como prioritarios las garantías del Estado y las deudas que ha garantizado el Estado por encima de los trabajadores. Los créditos laborales. De los créditos laborales. Pero bueno, yo creo que está bien, es una sociedad anónima, es una empresa privada, está en liquidación, va al remate, se pagarán las deudas que se puedan. Y ahí empieza nuestro problema. Van a quedar una cantidad de deudas que no se van a poder pagar. Entre ellos yo creo que incluso la de muchos trabajadores. Van a quedar los ahorristas que en distintos fideicomisos habían puesto pequeños ahorros, pero que suman 13 millones de dólares, 500 ahorristas en Uruguay solo, fuera de los que hay en Argentina. Van a quedar muchos 900 empleados sin trabajo, posiblemente, porque si no se forma, si aquí alguien compra los aviones y se los lleva, adiós. Entonces nos preocupa eso, que es otro tema, fue planteado junto, mezclado, y es otro tema. Las líneas y las frecuencias no son propiedad de Pluna, no son un activo de Pluna, son un activo y propiedad del Estado uruguayo. Y entonces acá lo que hay que discutir es la política aeronáutica en general del Uruguay. ¿Cuál es nuestra decisión, digamos, qué vamos a querer, qué queremos y qué vamos a definir con nuestros destinos, con la conectividad, como se dice ahora, la conexión aérea con la región y el mundo? Si vamos a tener, si es prioritario para Uruguay tener una línea aérea de bandera uruguaya, yo creo que sí. Yo creo que sí, a Paraguay le fue muy mal abriendo los cielos, porque después se quedó un día sin conexión. Y si vamos a tener, si es prioridad para nosotros, definimos como prioritario tener una línea aérea de bandera uruguaya, hay que definir si esas líneas, esas frecuencias que tenemos con la región van a seguir perteneciendo a una sola empresa o vamos a aprovechar la oportunidad para poner dos en competencia, para asegurarnos calidad, para asegurarnos precio y para asegurarnos que nunca más nos pase esto, que se caiga y nos quedemos sin conexión. Senador, y por último, si tenemos una empresa, una línea aérea de bandera uruguaya, tendrá que ser otra vez una empresa, como al principio planteaba el gobierno, de derecho de capitales mixtos, el Estado socio minoritario de un privado. ¿No vamos a haber aprendido nada? Yo creo que el Estado no funciona como socio de un privado. O es una empresa 100% privada o es una empresa 100% estatal. ¿Y por qué no? Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted. Nosotros vamos cerrando por aquí el capítulo Pluna y las dos visiones políticas sobre lo que ha pasado. Y vamos a estar en el próximo bloque hablando con el buzo Héctor Vado, que se ha unido en estas últimas horas a la búsqueda de ese avión que hace un mes y medio desapareció luego de despegar del aeropuerto de Carrasco. Ya regresamos con ese tema.